Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Mi nombre es Andrés Balaguera y llevo 6 años compartiendo mis opiniones aquí en el mundo del podcasting. Quiero saludar especialmente a Edgar Arroyo, el compositor de la canción de inicio de este episodio podcast, y también a David Ospina, quien nos hizo el logo, el diseño del Cuadrante Alfa. Un saludo también especial a cada una de las personas que nos acompañan y nos siguen en @cuadrantealfa en Twitter, como en el grupo en Telegram. Ya saben que estamos disponibles en todas las plataformas de podcasting como Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, TuneIn Radio, YouTube y muchas plataformas más, para que por favor nos compartan, nos sigan, nos ayuden a crecer y a llegarle a muchas más personas. Quiero darle la bienvenida a @Ivandacho, nuestro asesor en temas tecnológicos y quien tiene también el programa El Cuadrante Deportivo junto a Marlon. Ivandacho, bienvenido al Cuadrante Alfa. Muy buena tarde, Andrés y seguidores del Cuadrante Alfa. Bueno, pues acá invitado para opinar en el tema de Twitter Blue y lo que está pasando con las bodegas. Andrés, ¿cuál es su otro invitado? Sí, y tenemos también aquí a Carlos Hernández, @mediarse, en este capítulo 2 de las bodegas de Twitter Blue. Carlos, bienvenido al Cuadrante Alfa. Hola, muy buenas tardes, Andrés, Iván. Muy buenas tardes a toda la audiencia de El Cuadrante Alfa. Muchas gracias por la invitación y espero que esta vez tengamos también un espacio de grandes conversaciones, un excelente diálogo como ha sido hasta ahora. Sí, así va a ser, Carlos, muchas gracias. Ya saben, tuvimos el capítulo primero, el fenómeno ovni y la geopolítica, que estuvimos aquí charlando con Carlos para Semana Santa. Este es el capítulo 2, que se llama Las bodegas de Twitter Blue. Para poner un poquito en contexto, y antes de darle la palabra a Carlos para que nos dé sus primeras ideas al respecto, y también a Ivandacho, Twitter fue una red social que se creó como respuesta, y dentro de ese boom de redes sociales, mucha gente creció con Facebook, con MySpace, con Hi-Fi y otras redes sociales. Twitter, en cambio, empezó a ser una red social de microblogging, una red social en donde una persona en 140 caracteres podía compartir una opinión, podía compartir en un número limitadísimo de palabras algo muy concreto e irlo compartiendo en trinos, en tweets, que es lo que se llama como trina un pajarito. Resultó que Twitter, mucha gente la empezó a usar, a utilizar, a interactuar con personas famosas, actores, actrices, cantantes, políticos, inversores, CEOs de empresas, muchas personas con un gran presupuesto, con una gran magnitud a través de medios de comunicación, de presencia en diferentes estamentos, empezó a utilizar Twitter para compartir su opinión sobre el momento, su opinión sobre la política, sobre un hecho noticioso. Empezaron a llegar los medios de comunicación. Y a medida que mucha gente distinguida, gente famosa en el entorno público, en el entorno nacional, en el entorno internacional, empezaba a llegar a Twitter, Twitter habilitó lo que llamaban el check blue, que era una cosa, un chulito azulito para autenticar, verificar que esa persona que está hablando en Twitter es la real. Antes de eso, muchas personas veían que habían cuentas que los parodiaban, o alguien hablaba, por ejemplo, que era la cuenta de Robert De Niro. Entonces Robert De Niro, para poder saber que era él, se hacía llamar con su @real Robert De Niro, que es hoy la cuenta de Donald Trump. Donald Trump, cuando entró en Twitter, habían otras personas que ya tenían pisado el nombre Donald Trump, entonces él se puso @real Donald Trump. Y muchos lo hicieron así. Entonces Twitter, para poder garantizar que la gente, el usuario, la persona supiera que está interactuando con el real, empezaron a habilitar el check blue, o sea, ese chulito azul. Los medios de comunicación empezaron a hacer lo mismo. Entraron de New York Times, de Washington Post, CNN, aquí en Colombia entraron El Espectador, Semana, El Tiempo, RCN, Blue Radio, Caracol, etc. Entraron muchos medios, y gracias al check blue uno sabía que el trino que uno estaba leyendo venía de una cuenta real. Pero llegó Elon Musk. Llegó Elon Musk con su absurda, digo absurda por el valor de la compra, compró Twitter y empezó entonces a feriar el tema del Twitter Blue, con el check blue. El Twitter Blue ya existía y era una función que solo estaba para Estados Unidos y Canadá, en donde la persona que pagaba una pequeña cuota mensual
podía tener acceso a un beneficio como el poder editar los trinos y el poder revisar otras cosas más. Tampoco es que fuera la gran cosa. Elon Musk lo ha cambiado y Elon Musk ahora permite que cualquier persona alrededor del mundo pague por Twitter Blue y automáticamente tenga el chulito azul. Esto ha ocasionado que existan diferentes confusiones sobre si se está hablando o no, de nuevo, con una persona real, si se está hablando o no, si se está leyendo o no el trino de una cuenta de un medio de comunicación real o no. E incluso medios de comunicación como The New York Times y otros han alegado que ellos no van a pagar esas sumas caras, absurdamente caras, de Twitter Blue. Resultó que Twitter dividió ahora 3 clases de chulitos. Hay un chulito gris que hace referencia a funcionarios del Estado. Entonces, en este momento, Gustavo Petro, que es presidente de Colombia, tiene un chulito azul y cada uno de sus ministros tiene un chulito azul. ¿Por qué? Porque el Estado colombiano le tiene que notificar a Twitter cuáles son las cuentas del Estado. Cuando dejen de serlo, cuando dejen de ejercer esa función, les tendrán que quitar el chulito azul. Si ustedes miran la cuenta de Alejandro Gaviria, todavía tiene el chulito gris. Entonces eso lo tienen que revisar entre el Estado y Twitter. También crearon el chulito dorado, que hace referencias no solo a medios de comunicación sino a empresas. Entonces la empresa Ferrari, la empresa Apple, la empresa Microsoft, que tienen cuentas en Twitter, tienen que certificarse con el chulito dorado. Y las personas que pagan por Twitter Blue tienen el chulito azul. Mucha gente aún eso no lo sabe y eso ha generado muchas confusiones, pero también ha permitido que cuentas, que personas creen supuestos medios de comunicación, supuestas empresas, pagan por Twitter Blue, tienen el chulito azul y empiezan a trinar y a gozar, aparte de todo, de una mayor exposición, porque resulta que quien pague por Twitter Blue va a poder tener mayor acceso a que sus trinos sean vistos por personas que ni siquiera lo sigan. Esto ha abierto un oscuro campo, un oscuro camino, y es el de las bodegas de Twitter Blue. Espero que con esta pequeña introducción ya Carlos Hernández, aquí el historiador aquí en este programa, nos pueda dar un trasfondo mucho mayor. Bueno, tenemos aquí un escenario, voy a plantearlo, y es los ojos del poder, para poder entender las bodegas, cuál es la función realmente de las bodegas y qué está en juego allí. Vamos a remitirnos al pasado, el pasado de los imperios, de las ciudades y de la forma como los reyes, emperadores utilizaron primero espías, exploradores y espías, para ir hacia otros territorios y ubicar a estos espías en otras ciudades, en otros pueblos, y allí mimetizarlos y convertirlos en informantes. Esta práctica se ha mantenido a lo largo de la historia, ha evolucionado en formas más sofisticadas de espionaje. Ya no tenemos personas, ya tenemos satélites y tenemos las redes sociales y tenemos el internet. En este escenario hay una evolución del espionaje y de la ubicación de informantes y de un tercer actor, que son los propagandistas. Allí eso no es nuevo, esto como lo han presentado en algunos medios como algo reciente de reconocer las bodegas. No, todo elemento de poder tiene que constituir o ha tenido que constituir un andamiaje de espías, de informantes e incluso de propagandistas. ¿Cómo lo podemos reconocer? Si recordamos el ejercicio de la Alemania nazi, que es un totalitarismo en su momento más pleno, tuvo que tener informantes, tuvo que tener espionaje, propagandistas, y de esa manera soportaban los discursos, las conferencias, las narrativas que requirió en su momento Hitler para tocar y poder influenciar a los ciudadanos. Pero esto no solamente fue de los nazis, la Unión Soviética también tuvo estos actores de espionaje, información y propaganda para poder mantener a la población en un ritmo controlado e incluso identificar aquellos puntos de reacción contra el gobierno y poder tomar medidas de esa manera. Devolvámonos un poco, hay una historia de la lectura que presenta un autor que se llama Roger Chartier, donde reconoce los parques
en las ciudades francesas, las plazas, allí en torno al árbol principal, ese gran árbol de la plaza, se reúne la gente a hablar del rey y pegan unos papelitos en contra del rey. Y ya cuando la cuestión de la imprenta empieza a evolucionar y se da ese boom de los periódicos, pues mucha gente empieza a hablar también en contra de los gobiernos de turno en diferentes países. Recordemos las consecuencias de la publicación de las tesis de Lutero, recordemos las consecuencias de la publicación de la traducción de los derechos humanos acá en América Latina, y asimismo se van a ver otras situaciones como que los partidos políticos ya en el siglo XIX operan con base del uso de la imprenta y de los periódicos para divulgar las ideas. No hubiera sido posible conocer las propuestas de Marx, las diferentes publicaciones de Carlos Marx, si no hubiéramos tenido escenarios como esos, y por tanto partidos como el Partido Comunista o los partidos socialistas no hubieran podido divulgar sus ideas. Eso va a evolucionar hacia las formas sofisticadas que tenemos hoy de la divulgación que permite el Internet en confluencia con las redes sociales. Y en ese plano hay un espionaje altísimo de lo que hace el ciudadano en el plano digital y en el plano analógico, en el plano de la cotidianidad. Miles de cámaras nos están espiando, los celulares nos espían. Ya ni siquiera estamos hablando de que nos espían, ya no tienen que espiarnos. Aceptamos cuando instalamos una aplicación como TikTok o como Instagram y empezamos a utilizarla para emitir lives o videos, pues estamos dando nuestra privacidad a esos otros ciudadanos y les estamos dando también los datos a estas corporaciones que están allí. Ustedes deben acordarse que los datos han sido utilizados para identificar posiciones políticas, posiciones de consumo y posiciones hasta de medir la felicidad de una población. Esto no es nuevo tampoco. En el marketing se utilizaba la reafirmación a través de comerciales que se repetían donde le pedían a alguien que hablara bien de un producto. Y es esto lo que vamos a empezar a ver con una serie de cuentas falsas que son creadas para posicionar políticos, tendencias, opiniones sobre productos, conciertos, y se ha pasado al plano político para posicionar, como lo hemos visto, por ejemplo, con el tema del SOS Cuba, hace como año y medio, si no estoy mal, se intentó hacer ese tipo de cosas para generar una idea de que en Cuba la población estaba buscando cambiar el régimen. O, por ejemplo, cuando se hizo el concierto en la frontera con Venezuela, mientras que se hacía el concierto y se operaba en el intento de pasar la frontera y romper el bloqueo que había hecho, que se le atribuía a Maduro, la gente en las redes también mostraba como una idea de que toda la población de Venezuela estaba volcada en las calles, lo mismo en Cuba, y realmente pues esto no fue así, como después nos damos cuenta de que detrás de eso había una operación de bodegas que ya no eran posicionando productos, conciertos, sino que ya se habían pasado al plano político. Esto implica un tema ético que lo podemos discutir y también implica reconocer un peligro, el hecho de que se posicione una percepción de la realidad en las redes sociales y que esto pase al plano físico. En eso sí coincido con Hiperconectado, que se pueden dar situaciones de violencia que pasan en el plano físico, que ya pasó con el tema, por ejemplo, de los ciudadanos que salieron a apoyar la cuestión con Trump cuando se tomaron allá los espacios de poder en Estados Unidos con la intención de recuperar el poder contra los partidarios de Biden. Pero también se vio en la guerra con Ucrania, cuando diferentes cuentas han posicionado a Ucrania
en una función de víctima y han posicionado una rusofobia en una función de atacar todo lo que haya sido ruso, con las consecuencias que tuvo para muchas personas que no tenían nada que ver con la guerra y que no tenían por qué asumir esas consecuencias. Autores, intelectuales, deportistas desplazados solamente por el hecho de ser rusos. Ahí se construyó una rusofobia, que eso va en contra de lo que se ha planteado de no ejercer xenofobia o atacar a las poblaciones de ambos bandos, en este caso, con ese tipo de cosas. Fundaciones pidiendo plata, que no se sabe esos dineros a dónde paran, a favor de Ucrania. ¿Quién controla eso? Ahí habían muchas cuentas promocionando ese tipo de cosas. Y a nivel local, en Colombia, también durante las elecciones regionales y presidenciales, se encontraron muchas cuentas divulgando odio construidas desde esa manera. Ahora, el problema es que aparece el chulito azul. Y para mí el problema es que ese chulito le está dando legitimidad a cuentas que están promoviendo sus argumentos políticos con base en el uso de noticias falsas, de argumentaciones sesgadas y de odio. Esa es la propuesta inicial, estimados Andrés e Iván. Iván Dacho, sus apreciaciones. Bueno, pues también quiero ir un poquitico al comienzo de lo que fue Twitter y de lo que está cambiando con esto, con esas dinámicas, ¿no? De hecho, es una red que ha tenido otras transformaciones, pero no ha tenido transformaciones tan bruscas como desde la llegada de Moza como mayoritario de Twitter. Digamos que Twitter originalmente también se empezó a usar para informar sobre terremotos. De hecho, fue muy usado en Haití, en el terremoto de Haití. Yo llegué a Twitter por eso, porque no tenía mucha información y resulta que la gente, como Twitter es una red versátil, o sea, liviana, pues el consumo de datos era liviano. Y en cualquier red 2G incluso podía correr el Twitter. Los tweets pues no tenían muchos caracteres, 160 si no estoy mal. Entonces la gente lo usó mucho para reportar daños, reportar desaparecidos, gente posiblemente que estaba lista para rescatar. Bueno, todo eso se hizo en Haití, pues así yo llegué como para informarme más porque no estaba satisfecho con lo que recibía los medios. Entonces acá pues uno armaba su propia lista de qué medios y qué periodistas seguir. Y así mismo pues ya uno se informó mejor. Se informó mejor pues con la fuente, ¿no? Sabiendo seleccionar unas fuentes. Entonces para mí fue muy maravilloso el tema y ahí fue cuando me enganché en Twitter. Pero entonces, bueno, entonces tuvo el cambio el check de verificación que nos hablaba Andrés, y el de aumentar los caracteres. Luego empezaron a meter el tema promocional, porque obviamente pues esto necesitaba, Twitter se iba agrandando más y necesitaba más soporte, mejores servidores, porque si se dan cuenta Twitter se caía mucho a medida que fue creciendo. Entonces llegamos a un punto en que bloquearon a Donald Trump, y bueno, digamos que Elon Musk no estaba muy contento con esas medidas de Twitter. Siempre estuvo en contra de muchas cuestiones como se manejaba Twitter, y él llegó prácticamente a cambiarlo, pero lo cambió. A mí me parece que es más que Twitter Blue, es un Twitter Plus. No sé si están de acuerdo conmigo, porque no es solo la verificación, o sea, es como, o sea, tú puedes ahora escribir más caracteres, subir videos más largos, tienes menos promoción, tus tweets son más visibles. Entonces eso me parece más un Twitter Plus, porque es que antes se valoraba el usuario. Si el usuario era bueno por lo que informaba o tenía realmente relevancia, pues así mismo se le daba peso a sus trinos.
y bueno, pasamos a que ahora cualquier persona X se puede volver relevante por pagar $8. Entonces, digamos que pues, digo, es como sí, el mejor postor se volvió la red del mejor postor se volvió Twitter y pues desnaturalizó mucho el tema de la información. Hablamos de todo el tema de complots, de lo que hablaba de Carlos, de todo el tema mediático de los poderes. Y esto digamos que Twitter iba más hacia como la justicia informativa, a darle relevancia a quien que realmente la tenía. Y ahora tenemos un desorden primero de privilegios, ya lo llamo más Twitter Plus por eso, y luego de identificación, porque ahora pues el check blue es, ¿cómo lo digo? Pues nada, va a validar a mucha bodega, va a validar a mucha gente recién aparecida que claramente tiene la intención de desinformar, y pues así lo hizo últimamente. Andrés, Iván, yo considero que hay una evolución de la globalización que diversifica las tecnologías y las propaga por el mundo, en ese mundo occidental que llamamos, y no sé cómo habrá sido en la India y en China, que también tienen sus propias redes sociales. Hasta ahí podríamos decir que estaba todo bien y que nos estábamos dando la posibilidad de conocer otras culturas a través de las redes sociales. Yo hablo de todas las incluyo todas las redes sociales porque el problema no es solamente con Twitter, sino con las demás redes sociales con sus particularidades. Pero la globalización va a empezar a dejar en evidencia que hay unos grupos que tienen unas posiciones políticas. Y esos grupos no están en función de una cosa espontánea donde un personaje decide hablar sobre unos temas libremente. Las bodegas son construidas, elaboradas. Una persona puede perfectamente, si yo quisiera constituirme como influencer, me tomo un trabajo paciente de comprar unas cuentas o de crear las cuentas, hasta donde me lo permita las opciones de crear cuentas de correo electrónico, de que no haya que pasar por la certificación de un número de celular, todos esos procesos para crear cuentas. Y creo el escenario de cuentas anónimas o con temas diversos, y empiezo a trinar y creo un deck que me va a permitir hacerle creer a la gente que mis trinos son en efecto relevantes porque tienen más de 20 RTs, o porque incluso puedo llegar a muchos me gusta creados desde cuentas falsas. Ese proceso se viene haciendo desde hace rato, y Twitter nunca hizo un ejercicio de pedirle a la gente vamos a verificar las cuentas como lo hacen aplicaciones como Nequi, cédula en mano y foto como tal para verificar quién está al otro lado. Si hicieran ese ejercicio ahorita, la mitad de los políticos tendrían que darle borrado las cuentas falsas que siguen. Alguna vez hubo un debate sobre cuántos bots tiene Álvaro Uribe y cuántos bots tiene Petro. Hay páginas que hacen ese conteo. Sí, entonces ahí hay no estoy diciendo que Twitter sea el responsable, pero no lo hizo. En ese Twitter que añoramos cuando no habían sino discusiones no había ni siquiera discusiones, era un mundo feliz, porque todos publicábamos lo que nos gustaba, y de pronto de la noche a la mañana se inserta la política, porque encuentra la oportunidad de usar este dispositivo y se vuelve una batalla campal. O sea, si uno publica algo, hay alguien que no le gusta ese algo y se genera una cadena de peleas con odio. Ahora, en una película que, si no estoy mal, salió en el 2020, hablando sobre el 2020, en clave de humor, los que hacían ahí como representantes de las redes sociales
le preguntaban a ustedes por qué permiten que se le dé relevancia al odio. Y ellos dijeron, no, pues porque eso es lo que le gusta a la gente. Pero resulta que eso se construyó con cuentas falsas, con trolls. Una persona llegaba a hablar de comida y alguien llegaba a politizarle el tema en Facebook y se armaban unas batallas porque uno creía que detrás de la pantalla había otra persona real. Pues sí hay una persona real, pero lo que hay es una persona que está buscando sembrar odio. Le intenté explicar alguna vez a una persona que decía que en una generalización que se vio en Facebook, esa persona, mujer, a partir de ahí elaboró una idea de que todos los hombres estábamos en función de una situación de odio en una situación doméstica que se detallaba ahí. Y yo le dije, posiblemente esos hombres que tú estás señalando son cuentas falsas para generar el odio, es decir, para alimentar esas diferencias que hay entre los diversos sectores sociales. Y ninguna red social difícilmente ha tomado medidas reales. Ahora, ya eso se salió de control. Uno reporta una cuenta falsa y no la borran. No la borran. Facebook da la opción de decir aquí esto es una cuenta falsa, pero ahí sigue la cuenta falsa y sigue publicando. Y en Twitter es peor. Hay cuentas anónimas con 90,000, 130,000 seguidores promoviendo homofobia, promoviendo xenofobia, promoviendo todos los odios posibles de manera soterrada o indirecta, y se les reportan los trinos y no hay ninguna reacción por parte, ya eso se salió de control. O sea, las redes, los que están allá, les implicaría poner un comité de censura y ahí hay un debate sobre qué se debe censurar y no. Entonces, eso fue lo que intentaron hacer con Trump, pero en esa línea yo siempre he estado presente de que nosotros no podemos, o sea, los discursos que alimentaron el nazismo empezaron precisamente en un odio a una población que ya estaba ahí. El odio no era una cosa propia del nazismo, pero que se va fortaleciendo en esos panfletos que empiezan a circular. Reemplacemos panfletos por trinos. Hoy, reemplacemos camisas pardas por bodegas. Es decir, actúan en bloque para generar odio, para incluso calumniar, inventarse situaciones que no son, que no existen, que nunca pasaron. Ya lo afirman, de entrada lo van afirmando, y hay muchos profesionales y muchos líderes políticos que han caído en ese juego. Entonces, esa evolución de los discursos, pues ahorita le está trayendo consecuencias a algunos porque hay unos juegos de poder. Dejar a Trump por fuera de la red social era un ejercicio de poder de las grandes corporaciones que estaban en contra de Trump. Pero volver a sacar a Trump no es un ejercicio de reconocerle la democracia que él tiene en su posibilidad como ciudadano, sino es un ejercicio también de poder, de ponerlo en el juego del poder que existe cuando los grandes líderes intercambian trinos. Lo que un ciudadano puede hacer ahí es a veces muy irrelevante. Ahora, si un ciudadano tiene unas opiniones importantes, y esa era la esencia de Twitter, que en 5 palabras o en 140 caracteres se pudiera decir algo muy conciso y muy importante, esa era la esencia de Twitter. Y esto que están haciendo ahorita es volver del microblogging al blogging. Yo la verdad hay textos que yo he visto que han empezado a escribir totalmente, ese no es el formato para leer, porque para eso estaban los bloggers, lo que constituyó Google con el blogger, y el WordPress, que tenían esas opciones para que si usted quería desarrollar todo un proceso de escritura, bien argumentado o no, desde una poesía hasta una posición política, pues ahí estaban los blogs. Y los blogs tienen un sentido de la escritura y la lectura para posibilitar incluso que de ahí se fuera a la prensa y de ahí a los libros, como han hecho algunos autores a la inversa. Incluso una colección de buenos trinos puede convertirse en un libro.
o los llamados hilos. Esa era la esencia maravillosa de Twitter. Y ahorita yo, sinceramente, un formato de esos donde alguien pone 2000 caracteres y no hay ni siquiera una referencia o una cita de pie de página o ese tipo de cosas, ya se vuelve imposible leer eso. Y hay gente que redacta, si es un problema redactar en 140 caracteres, que muchas veces uno se lo piensa dos veces antes de escribir y hacer el ridículo. Hay gente que ni siquiera ortografía y ni siquiera sentido de la historia. Uno ve trinos de cuentas de derechas certificadas que no están, que se están pasando por encima de la historia, las críticas, la construcción metodológica que se ha hecho desde hace años en debates que ya han sido superados, ellos se los pasan por la faja. Y entonces eso es horrible porque mucha gente puede creer en eso. Lo vimos en la pandemia con el tema de las vacunas y los antivacunas, el manejo de los gobiernos, y lo volvimos a ver ahorita con las redes que hacen propaganda a favor de unos y otros bandos en la guerra, y lo hemos visto acá en Bogotá con el tema del metro. Es decir, lo científico queda totalmente desplazado y la gente piensa que eso es un juego que no tiene consecuencias, y bueno, pues vamos a ver hasta dónde vamos a seguir en esa lógica, porque las consecuencias se ven cuando las personas creen que la voz de alguien que está generando pánico y miedo es válida, o que está generando una especie de, con mentiras, está generando un ideario sobre lo que realmente está pasando en contra de toda lógica estadística y argumentativa que ya está por parte de los expertos. Hay una cuestión que hay que tener en cuenta y es que Twitter Blue, el poderse hacer notar ahora con esta nueva modalidad de Twitter, es pagando. Esto quiere decir que los que van a tener voz, los que van a tener mayor impacto, tienen dinero y tienen el suficiente para pagar no una, sino varias cuentas para llevar a esa falsa sensación de opinión mayoritaria. Si ustedes revisan en sus aplicaciones, ya sea en Android o en iOS, se van a dar cuenta que en Colombia, por ejemplo, la suscripción mensual desde la aplicación, ojo, tiene un precio de 52.900 pesos el mes y tiene un costo del año de 554.900. Eso es un montón. Esto vale más que pagar Netflix, vale más que pagar Spotify, Amazon, lo que sea. Pero si usted hace la suscripción directamente en la web, va a tener una reducción del precio, pero sigue siendo costoso. ¿Por qué? Porque Elon Musk siempre ha criticado el famoso impuesto Apple o el famoso impuesto Google, que no es otra cosa más que la plataforma, la aplicación, el entorno donde usted tiene una tienda de aplicaciones, pues le van a estar cobrando pues por tener subida esa aplicación. Lo hacen en PlayStation, lo hacen en Xbox, lo hacen en Microsoft, lo hacen en cualquier otra plataforma. Entonces Elon Musk, para que la gente sienta que está cobrando, que está pagando por algo con descuento, entonces lo invitan a que hagan la suscripción vía web. En Colombia, esa suscripción vía web vale 38.500 pesos el mes, sigue siendo costoso, y la versión anual vale 404.900 pesos, sigue siendo costoso. O sea, realmente quienes tengan poder adquisitivo, quienes tengan dinero, lo van a hacer. Y con tal de poder masificar una opinión, con tal de poder tener esa sensación de una falsa de una falsa sensación de opinión mayoritaria, poder decir es que nosotros estamos siendo tendencia, renuncie ministra, golpe de estado, abajo el gobierno comunista, abajo tal cosa, vivan los soldados del ejército, vivan nuestros héroes nacionales, o viva el presidente Uribe o cualquier otra cosa. Sencillamente lo van a hacer porque tienen el dinero, tienen los recursos para hacer. Entonces aquí ya no vamos a tener una falsa equivalencia, aquí no vamos a tener una misma condición que si usted lo único que le piden para acceder a Twitter como era antes era tener un celular, un computador, un dispositivo, sino que sencillamente pague para hacerse notar. Iván Dacho. Aló. No, pues nada, esto sí, obviamente se desnaturalizó todo. 500.000, me dice mensuales, eso anuales, ¿no? Promedio. Sí, anuales. Eso sí. no es nada para los, digamos, para los medios hegemónicos, para los grupos de banqueros. Eso realmente no es nada, y sí crea la falsa
Sí, el falso apoyo en redes, aunque hay que decir que Twitter pues no es la red más usada, pero sí es la red donde mejor calidad de información se manejaba, porque pues uno va directamente a la fuente, al periodista. Entonces, eso le va a quitar bastante valor a la red. Y pues es fastidioso uno tener que encontrarse porque alguien pagó Twitter Plus, encontrarse trinos que uno no quiere ver. Eso sí me parece fastidioso. Tenerlos que ver porque como pagaron, entonces son más mediáticos y uno se los encuentra. Eso sí me parece horrible y me parece pues que obviamente va a degradar más la calidad. No sé qué pasará con las otras redes. También pues obviamente de Twitter salen a TikTok ahora, a Instagram. Están por todo lado. Y sobre todo acá en Colombia hemos notado que ahora, no sé, este señor que amenazó al presidente Petro, eso fue TikTok. por TikTok, ¿cierto? Es que por TikTok. Es que mira hasta dónde hemos llegado. Y al final, pues son gente trastornada que se mueve por hashtag y se mueve por bodegas. Entonces, esto sí es peligroso también para las democracias. Es muy peligroso porque de la falsa indignación, pues se pueden levantar protestas por algo que no es verdad. Y yo estoy de acuerdo con que se proteste, pero la protesta debe ser por algo real, por algo que está claro, que es un hecho cierto. Es una reforma, por ejemplo, una reforma que de verdad, sí, por ejemplo, lo del IVA al 19% que van a poner los alimentos, era algo que hacía que la gente saliera a la calle, pues, para que no le pusieran IVA del 19% a la comida, y era algo clarísimo, algo que estaba en el decreto, pero ya cuando salen con rumores y el rumor lo vuelven a lo Goebbels y a nivel de tendencias y a nivel de bodega lo vuelve verdad, pues salir a sacar a la gente embarracada a la calle por cosas falsas, pues berraco. Y esto del Twitter Blue pues contribuye, no tanto Twitter Blue, sino pues obviamente los usuarios que maliciosamente usan el Twitter Blue. Y pues también a Elon Musk también le importa pues mucho la plata, digámoslo así. Entonces no sé cómo va a regular esa vaina, pero por el momento yo lo veo muy mal. Los medios de comunicación y muchos periodistas, por ejemplo en Estados Unidos, han estado criticando estas posturas de Twitter desde que Elon Musk llegó. El New York Times dijo no vamos a pagar y Elon Musk le quitó el chulito de autenticación al New York Times. Entonces hoy tenemos una cuenta con 15 millones de usuarios, creo que tiene el New York Times, ya se los confirmo. 55 millones de usuarios y creciendo. 55 millones de usuarios están siguiendo hoy al New York Times, una cuenta de un periódico que está sin autenticar. ¿Por qué? Porque no está pagando a modo de protesta por el Twitter Blue. ¿Ellos qué alegan? Eso nosotros no lo ganamos por ser relevantes, por ser quienes son, por ser el medio que es y porque era una alternativa, un beneficio que le daba Twitter a cambio de traerle el público que pudiera traer de New York Times. A Elon Musk no le importa que el New York Times tenga 55 millones de seguidores. A Elon Musk lo que le importa es que le paguen por el Twitter Blue. Y esto, Carlos, todo esto que está pasando a modo histórico, no dejo de pensar lo que implicaban en la época del medievo o en el Renacimiento los heraldos. Esa persona que se paraba en la plaza del pueblo, autorizada por el rey, autorizada por el señor feudal, para dar las noticias importantes que tenía que dar. Entre esas, el alza de impuestos, el anuncio de una posible sequía y un poco de cosas más. Y a veces cuando daban esas noticias que no caían bien entre el pueblo, terminaban era matando el heraldo. Y no el rey. Exactamente. Sí, claro, eso hace parte de esos escenarios. O sea, las redes sociales son un espejo de ciertos elementos del pasado. Algunas personas hacen el ejercicio de escribanos, por ejemplo, de redactar. Antes de que entraran a las redes sociales los políticos, había mucha gente contando lo que hacían los políticos o lo que se estaba tratando de establecer en el Congreso, y pasaban y ponían ahí, pero no había suficiente público. Es que a mí me parece que
que ahorita ya hay mucha gente conectada en Twitter, y por eso Elon vio también la oportunidad de sacarle provecho, porque hay una gran cantidad de usuarios. ¿Cómo verán ellos atrás tras bambalinas si son personas reales o no? Pero entonces aquí viene una cuestión, y es que si yo estoy pagando, cuando hay una transacción, esa transacción por el chulito, por el cheque, toda transacción en el marco de un Estado debe tener una responsabilidad, es decir, de dónde vienen los fondos y quién está pagando, a nombre de la cuenta de quién se está pagando. Ahí yo veo un principio de oportunidad para regular más las cosas, pero el problema es si los estados van a entrar a regular y limitar que cuentas con el chulito azul salgan a promover odio, salgan a publicar falsas noticias. Es decir, la población, en lo que yo entiendo acá en Colombia, es que tenemos derecho a una información veraz, tenemos derecho a acceder a la información, a una transparencia. Entonces, si estas cuentas que tienen check incurren en delitos, me parece que ahí es donde los estados tienen una oportunidad. Claro, hay detrás alguien que pagó por el check y hay una persona que está financiando esto. Es decir, si las bodegas siguen en esa lógica en favor de un político, ¿quién va a responder? Es decir, identificar el político que está patrocinando las bodegas, porque la transacción del pago implica, ahí ya los expone a decir dónde salió la plata, desde qué cuenta se está pagando la promoción de mentiras en las redes sociales. Ahí yo veo un principio, que puede ser una ventaja. También veo que puede ser un intento de Elon Musk por democratizar, pagando, sí, pero al mismo tiempo está haciendo un ejercicio que me parece de generar jerarquías hegemónicas, porque los que tienen plata siempre van a ser más virales que las personas que a duras penas tienen 100 seguidores y medio tratan de opinar a veces en su inicio. O sea, es que ahí de fondo también está el hecho de que nosotros construimos esa red. Las redes sociales fueron construidas sobre los contenidos que nosotros creamos, y Elon se está pasando por la faja el reconocer a los usuarios que llevan más de 10 años en las redes sociales, en este caso en Twitter. O sea, hay gente que tiene su vida ligada a Twitter, que su trabajo, su arte, sus libros fueron evidenciados al público y se dieron a conocer gracias a Twitter. Pero esos contenidos le dieron riqueza a las redes sociales, y estamos es por los contenidos de esas personas. Elon se pasó por encima reconocerle a la gente ese trabajo, los grandes artistas. Entonces, si todo se reduce a pagar, pues obviamente cualquiera. Pero ese pagar, yo sí veo que ahí hay una posibilidad. Si los gobiernos regulan el tema, listo. Aquí hay alguien que está pagando por una red social para promover mentiras. Y eso, desde mi punto de vista inocente frente al hecho jurídico de promover mentiras, es un delito. No sé, Andrés, ¿qué opina ahí? Claro, de hecho está pasando. Ayer Beto Coral tuvo que retractarse públicamente en los mismos modos y condiciones en donde lanzó una serie de señalamientos en contra de Uribe. Le tocó retractarse. Uribe ahorita está en proceso de retractarse frente a los señalamientos que hizo en contra de Daniel Coronel. María Fernanda Cabal se ha retractado, otros congresistas, otras personas de la vida pública han tenido que salir a retractarse por lo que han dicho en Twitter. De cierta forma ya hay una especie de precedentes a nivel judicial sobre la implicación que conlleva que una persona utilice, en este caso, una red social para lanzar una opinión, en donde en esa opinión, en donde en ese texto, en ese microblogging, está lanzando una serie de señalamientos que terminan injuriando y calumniando
la honra y el buen nombre de una persona, porque esto es lo que persigue, por ejemplo, en este caso, la justicia. Hay que recordar otra cosa, el artículo 20 de la Constitución, que ya lo hemos leído en anteriores oportunidades aquí en el cuadrante alfa, que dice lo siguiente: se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. Pero ojo, hay algo y hay que tener en cuenta esto. Uno tiene el derecho a opinar, el libre derecho a expresar las opiniones. No hay que entender esto como un derecho absoluto. Todos los derechos tienen unas limitantes y hay una equivalencia de derechos. Yo no puedo, ejerciendo un abuso a mi derecho a la libertad de expresión, lanzar señalamientos en donde afecte el buen nombre, la honra de una persona, que también son derechos fundamentales. Entonces uno también tiene que saber moderarse en esto. El problema está que si una persona, una cuenta pagando Twitter Blue, empieza a lanzar acusaciones frente, por ejemplo, a un líder político, frente a un artista, frente a una persona, el que sea, ¿cierto? Empieza a lanzar acusaciones. Claro, el afectado está en todo el derecho de denunciar. Lo va a denunciar ante la fiscalía verificará y se dará cuenta que es una cuenta que está pagando por Twitter Blue. Entonces, listo, le podrán hacer un seguimiento pidiéndole a Twitter que por favor diga quién es el pagador de esa cuenta. Y si resulta que el que está pagando esa cuenta es una empresa, es una persona que ni siquiera vive en Colombia, sino que vive en la India, en Pakistán, en Australia, en Estados Unidos, ¿hay qué? Aquí nos empezamos a ver cortos en el tema de legislación. ¿Cómo vamos a llamar a esa persona para que se retracte? Le piden a Twitter desde una autoridad judicial, por favor, reporte a esta persona porque sencillamente está cometiendo injurias y calumnias. ¿Qué respuesta va a dar Twitter? Va a decir: qué pena, pero es que él está pagando por Twitter Blue. Y no solo es él, es una persona, es un cliente, es una empresa que tiene 100, 500 cuentas que está pagando y no podemos decirle que las quite porque a nosotros nos interesa es que paguen por Twitter Blue. ¿Qué va a pasar con eso? Eso es una pregunta que hay que hacerse. ¿Qué va a pasar entonces? Porque no hay impedimento que una persona en el exterior o una empresa o un grupo de personas creen cuentas, por ejemplo, para redirigir trinos directos, por ejemplo, en el entorno colombiano. Ya ha pasado. Hay bodegas extranjeras. Lo han denunciado desde el uribismo, lo han denunciado desde el otro lado. Hay bodegas, hay cuentas que son de afuera, que se vienen a inmiscuir en temas colombianos, a generar y a mover tendencias, a crear esa falsa opinión mayoritaria, y cuando las empiezan a revisar desde Twitter, se dan cuenta que son extranjeras, y en su momento antes Twitter las quitaba. Se generaba una serie de reportes y suspendían la cuenta o la terminaban ya eliminando. Pero si es una cuenta de Twitter Blue, ¿qué va a pasar? Yo creo que ahí, Iván Dacho, a nivel técnico es mucho más fácil investigar de dónde viene el dinero, pero exigir un bloqueo a una cuenta de Twitter Blue, pues yo lo veo complejo. Yo también lo veo complejo, pues porque de hecho no, o sea, la legislación colombiana en ese, pues hay muchos vacíos ahí, ¿no? Pues porque usted sabe que la Constitución del 91 y todo este cuento, pues viene mucho antes del Internet. Y hay un tema, es que, por ejemplo, yo estoy haciendo ejercicio de registro de marca, de una marca que tengo por ahí. Yo decía, bueno, ¿esto de qué me sirve a mí? No, que nadie puede ofrecer servicios en Colombia con esa marca. Y yo, bueno, pero esto sí me sirve, por ejemplo, si alguien compra un dominio con este nombre, ¿esto sí lo logra evitar? Si yo registro la marca, me decían que no. O sea, como que los dominios están por encima del registro de marca. Y así muchas cosas. O sea, a mí para Facebook y para Instagram me toca primero solicitarles a los de Facebook y a los de Twitter que no denunciar si de pronto alguien está usando mi marca. Pero me toca decirles pues que yo tengo registro de la marca acá, pero pues realmente esa decisión no la toma acá la justicia colombiana, sino que la toma Facebook y Twitter y Instagram. Entonces digamos que en eso mismo, yo creo que a Twitter Twitter solo obedece a Twitter y punto, por lo que veo. Estoy viendo como así, porque Twitter está afuera y Twitter es, pues digamos que es una app, es un sitio de una red social, pero no está ligada a la legislación colombiana. Y sí, lo que usted dice es cierto, esto se puede prestar para que
el nivel de denuncias, y aparte que, hablemos en serio, el Twitter, el anterior Twitter a nivel de denuncias usted lo veía como justo, pero no era tan justo. Acordémonos cómo a nuestro ex compañero de podcast, a Javier Ruiz, le banearon varias veces la cuenta. Y él hacía los reclamos y le tocaba hacer muchos reclamos para poder recuperar la cuenta, y se notaba que había parcialidad. Un caso en concreto, eso fue para la época en la alcaldía de Peñalosa, año 2017-2018, si mal no recuerdo, en donde Javier Ruiz @contragoberri empezó a sacar una serie de trinos criticando la gestión de Peñalosa, y en esa época estaba corriendo la revocatoria, entonces habían cuentas a favor de la revocatoria de Peñalosa y salieron unas cuentas, entre esas una que se hacía llamar la Fundación Azul, en donde la dirigía un tipo de apellido Villamizar, simpatizante de Peñalosa. Empezaron a defender a Peñalosa, y todas esas cuentas de la Fundación Azul actuaban en masa, eran un enjambre, y empezaban a reportar todas las cuentas que salían críticas y que tenían una mayor notoriedad criticando a Peñalosa, entre esas la de Contragoberri. Entonces en su momento pues se hizo la contradenuncia, se revisó, se replicó el caso, y hasta que ya finalmente, y después de meses, Twitter se dio cuenta que efectivamente no prosperaba la denuncia y le levantó la suspensión. Entonces Claro. ahora imagínense. Sí, Carlos. Es que ahí hay unos juegos de poder. Si el dueño de una empresa es de derecha, tiene alianza con un político que le va a favorecer sus procesos empresariales, y resulta que esta empresa también es dueña de un periódico, y entonces necesito crear un escenario para deslegitimar una decisión de gobierno, pues eso es lo que se va a encontrar un tuitero cuando se pone en la idea de llevar a cabo tomar una bandera a favor, no sé, de la defensa de los humedales o la defensa de un río. Se enfrenta contra toda una corporatividad establecida allí. Es ingenuo pensar que la gente sale a defender cosas de manera espontánea, las hay. También es ingenuo pensar que estos políticos se construyeron de la noche a la mañana como grandes influencers. Hay gente que no era nadie antes de las redes sociales. Y llegan las redes sociales, se crea un espacio en donde hay personas que abanderan luchas y lo hacen con argumentos, con calidad. Está el caso de los que han estado trabajando con la calidad del aire en Bogotá. Ellos llevan un trabajo técnico y científico detrás de eso hace rato. No han caído en fanatismos. Han entrado eso en una dinámica de decirle a las instituciones, hablemos de la calidad del aire en Bogotá. Es un ejemplo. Los que están defendiendo los humedales lo tenían claro y empezaron a tomar sus vidas en función de eso. Vamos a ver los líderes sociales en las regiones que tienen internet como les ha tocado. Y ya cuando entran al juego de Twitter, pues ellos de pronto no son voz, nadie los reconoce hasta que de pronto los amenazan, hasta que de pronto reciben una amenaza desafortunadamente desde una cuenta falsa, o desde una cuenta, o los amenazan allá mismo y les toca grabar lo poco que alcanzan a captar en alguna cámara, que la tecnología y la difusión de cámaras han permitido. Pero los que no, y esas personas no tienen redes sociales, y en las redes sociales la gente a veces invisibiliza lo que de pronto no se publica, porque como nunca se habló, pues nunca fue importante. Ahí viene un problema. Yo vería lo siguiente, y es que estamos hablando de la formación política, pero la formación política tiene que ir de la mano de un mínimo de pensamiento crítico. Y es que los ciudadanos en su mayoría, yo con todo respeto, pues consumimos los medios, no voy a mencionar qué medios, hegemónicos o oficiales o alternativos o de por allá de pepito.com, los consumimos y no nos tomamos la molestia de mirar si eso que está ahí tiene una argumentación sólida, se puede verificar,
y los mismos periodistas están permitiendo que se publique ese tipo de cosas con aquello de ganar tráfico y monetizar sus sitios web. Entonces vuelven el cruce de una paloma en una plaza un escándalo. El tema de por qué el pollo cruzó la carretera se podría volver un escándalo completamente. El pollo es comunista y por tanto cruzó la carretera porque va a ir a intervenir un país. Pero si es desde el otro lado, el pollo es de derecha y se vuelve esa confluencia de posiciones. Ahora, están los límites que dice Andrés. Yo puedo tener una posición política, pero también debo tener un sentido crítico de la realidad. Ahora, ahí viene, yo creería que si los estados o el Estado colombiano empieza a debatir el tema y se regula la cuestión de las redes sociales, pues eso va a implicar también pensar en el alcance de los medios. Y esa es una cuestión muy escamosa, muy delicada. Miren lo que pasa con Semana. Semana es un medio que si uno se toma la molestia de averiguar para dónde va Semana, quiénes son los dueños de Semana, pues es el ejemplo que les decía al principio o ahorita, de identificar que yo como empresario puedo tener un medio, una página web y unas redes sociales apoyadas en bodegas para legitimar una marca, para llevar tráfico, para oponerme a una política pública que va a afectar mis intereses, porque tengo una empresa a la que le han dado contratos durante los últimos años. Eso hay que hablarlo honestamente, pero la gente del común no identifica eso. El usuario normalmente ve las noticias y piensa que eso es una verdad porque nos hemos acostumbrado a que desde esas épocas en que todo el mundo se sentaba a ver las noticias a las 7 en el noticiero 24 horas, después del minuto de Dios, pues dábamos por hecho que ese era un espacio de la verdad, de una supuesta verdad, de autoridad, de legitimidad, y después pasábamos a ver los deportes, se nos olvidaba todo y después llegaba la novela de las 8. Esta es la sociedad de la novela de las 8. Ahora vemos la novela de las 8 y vemos las redes sociales y a veces damos por sentado que hay unas cuentas que nos están diciendo la verdad, que eso que esa persona dice con un chulo azul más encima, utilizando esa expresión, más encima tiene el chulo azul, pues estamos ante un espacio de verdad. Ese tuitero nos está hablando con la verdad, nos publica un video, lo que él dice ahí es la verdad, y entonces va para ambos lados, para todos los lados políticos, para todos los líderes, para todos los periodistas. Realmente pretendemos ser espacios de la verdad a punta de imponer mentiras y todos los días insistir. Yo me encontré en 2 ocasiones con cuentas boot que una llegó al punto de decirme que lo quiero visitar a su casa. Y yo dije, este personaje, o sea, no se está dando cuenta de lo que significa decir eso. Y era una cuenta que no pasaba de 1000 seguidores, ni siquiera tenía fotos, etcétera. Pero eso es una amenaza indirecta. Voy a visitarlo a su casa. O sea, usted que tiene que stalkearme mi ubicación, etcétera. ¿Y cuántas personas todos los días se enfrentan a ese tipo de cuentas? Entonces, ahora, eso nace de esas cuentas que están promoviendo odios de manera indirecta, no se dan cuenta lo que significa decir, es que los petristas, como si tuvieran ahí una estadística, y lo mismo pasa también con las otras cuentas que dicen los uribistas. Yo caí alguna vez en ese juego, porque uno piensa que todo colombiano que es uribista está siendo perverso, malévolo. Lo mismo con los petristas, los tratan de delincuentes, ahorita lo están haciendo con la primera línea, pero eso viene de una pretensión de poder detrás de eso. Ahora, yo quiero aclarar, si yo uso mi cuenta para denunciar violaciones a los derechos humanos, está bien, pero debo mostrar de dónde viene esa violación a los derechos humanos. Si yo estoy denunciando que hubo una masacre, pues debo sustentarme en reconocimiento oficial de dónde viene la masacre, quién es la fuente que me está diciendo que masacraron unas personas. Si yo uso la cuenta para hacer ejercicios de resistencia, como lo que se dio en el estallido social y a lo largo de
de las anteriores, de los anteriores eventos de movimientos en contra de los gobiernos anteriores, pues yo tengo que sustentar también las cosas, porque lo que voy a hacer, si utilizo mentiras, es que me cojan y me digan, mire, acá este fulano está diciendo mentiras. La oposición actualmente está cayendo en ese error. Todos los días alguien publica algo y ahí hay un juego también, es una falta de ética sobre la que hay que reflexionar. Y es que hay gente que ha inventado trinos de otras cuentas. Cogen, sacan el pantallazo y le inventan trinos que no son. Eso lo hicieron con Petro un buen tiempo para tratar de deslegitimarlo en las elecciones. Entonces, si yo tengo un mínimo de formación profesional, yo creo que no debo caer en esos juegos, porque empiezo a ser un propagandista, empiezo a tomar posición ideológica. Entonces, querido periodista, querido líder político que de pronto nos escucha, esa es la reflexión que tienen que mirar, las consecuencias de creerse espacios de la verdad y no argumentarlos. Y como decía Jaime Garzón, hágase bachiller. Eso. Excelente, sí, claro. Claro. Hay que manejar también un nivel de responsabilidad, lo leíamos aquí con el artículo 20. Hay libertad de fundar medios de comunicación, hay medios de comunicación que son netamente digitales, que no obedecen al espectro de una emisora, de un noticiero en televisión o de un medio impreso, sino que netamente puede ser digital. No es incompatible eso con lo que nos dice el artículo 20 de la Constitución, pero lo que sí se le exige es que a ese medio, sea impreso, sea de radiodifusión, de televisión, sea digital, lo que sea, informe, pero hágalo con veracidad, hágalo con responsabilidad social. El problema es que Twitter Blue no promueve la responsabilidad social. Twitter Blue lo que promueve es que alguien con dinero pague y diga lo que quiera. Yo creo que va a pasar una cosa, Andrés y Bandache. Miren, en los espacios que se constituyen en las sociedades, esos círculos, como los grupos que trató de hacer Facebook termina haciendo grupos y la gente crea grupos de determinados sectores o andenes políticos y cada quien decide a dónde se mete. Cuando uno le da por invitar a amistades en Facebook, uno se encuentra, bueno, voy a aumentar mis contactos en Facebook para ser más visible, pero resulta que empieza uno a ver cuentas que publican cosas que no tienen sentido y pues uno se da el lujo ahí de eliminarlos o sacarlos de la lista de contactos. Esto mismo es lo que puede pasar en Twitter. Yo me acuerdo de la opción de silenciar, era una maravillosa opción, no sé si la van a quitar, no sé qué va a pasar con eso. Y por dinámicas simples, las sociedades tienden a desplazar a aquel sujeto o aquellos lugares de poder que no están aportando nada y que simplemente se convierten o en unos pastorcitos mentirosos o en una especie de lechera, el cuento de la lechera, que hacían expectativas populistas, en este caso demagógicas, y que no pasan de ahí y siempre se quedan ahí. La gente en este momento quiere también ver que se haga efectivo el cambio, aun cuando tiene sus tiempos, pero es decir, quieren ver realidades, quieren ver la cosa concreta. ¿Dónde están esos elementos que nos van a hablar del cambio, de la transformación de la sociedad? Si no se queda en una cosa etérea de divagación política, y en las redes sociales pues la gente va a decir, yo voy a seguir a quien realmente me está mostrando resultados, a quien tiene una credibilidad. Mire lo que pasó con el Dalai Lama, o sea, difícilmente ese señor va a poder recuperar la imagen de los budistas que puso en juego con sus acciones y difícilmente alguien que sea espiritual y que haya seguido la línea budista va a volver a subir una imagen del Dalai Lama, porque produjo escozor. Se lo pongo así. La señora, el señor, la tía, el tío, el familiar que uno conoce, que uno sabe que se la pasa compartiendo tanto en Twitter, por ejemplo, o en WhatsApp, cadenas, imágenes con mensajes motivacionales, mensajes antivacunas, mensajes de terraplanismo y otras cosas más. Yo creo que le va a quedar difícil poner frases
que ni siquiera son atribuibles a él, del Dalai Lama. Exacto. Ese desplazamiento que hace llamémosle, lo colectivo, es lo que va a empezar a ver. Yo tengo mi lista de personas a las que puedo considerar, y si bueno, Twitter dice ya no vamos a dejar de aquí a que hagan listas. Facebook lo intentó en algún momento, crea tu lista de amigos, crea tus favoritos, todo eso lo intentaron. Pero pues yo puedo crear una planilla en Excel sin que eso sea un principio de seguimiento, con los links de las cuentas de los medios que a mí me parecen importantes. Ahí todavía está la de comunidades o la de círculos y Sí. Y da la posibilidad de uno de ser selecto, pero ese ser selecto me parece que parte de un ejercicio de pensamiento crítico como ciudadano, y que eso debería ser un deber. Claramente que eso se forja desde la escuela, desde el proceso profesional, etcétera. Voy a poner otro ejemplo. Yo puedo hacer una afirmación. Tuve una vez un impasse con una tuitera. Hablábamos sobre la condición que viven algunas personas que no tienen acceso a Transmilenio y que les iban a cobrar por el tema de los estos buses verdecitos que llevaban a la gente a los portales, que les tocaba pagar, los alimentadores. Entonces, yo le dije a ella desde mi lugar de experiencia que habían personas que no tenían para pagar el pasaje hasta el portal, que un alimentador podía ser la posibilidad de irse a trabajar. Ella me pidió sustento, yo le dije, bueno, yo le puedo presentar a mis estudiantes. Y se generó un debate ahí. Muéstrame las estadísticas de dónde están esas personas que se benefician o no. Y eso se vuelve es un lugar de debate sano, puede ser, pero a veces se pasa ya a las amenazas, a las groserías, a la posición ideológica, es que usted es un tal por cuales, es que usted no tiene, se lleva a los personalismos. Y esa falta de controlar lo visceral ha llevado a mucha gente a cometer errores. La cuestión se dejó ahí y ya, porque pues yo no podía irme al colegio y preguntarle, bueno, ¿ustedes cuántos usan alimentadores? Pero yo sí fui testigo durante un año de familias que se colaban al Transmilenio y bajaban en los alimentadores donde no tenían que pagar, y ahorita con el CITP, cuando se empezó a meter el CITP, los conductores muchas veces no les quedaba otra cosa que tener como una especie de solidaridad ahí y dejar subir a las familias enteras, mamás con 3 hijos y el mercado, para poder llegar al portal o viceversa para llegar al barrio. Entonces, ahí la discusión no era si yo tenía la razón, sino cómo hacíamos para ayudar a esas personas. Entonces, así se han desviado los debates. ¿Por qué el tema de las vacunas? Hasta ahorita, Petro está proponiendo una posible solución, que Colombia produzca vacunas para no depender de esos juegos locos que vimos en el 2020. El debate era que pudiéramos como Colombia producir vacunas y que no estuviéramos comprando vacunas como pasó con la corrupción que hay ahí de fondo con las vacunas, que no han dado razón de ser de esas investigaciones, que al parecer, y ese al parecer hay que usarlo cuando uno va a acusar en Twitter a alguien o va a referenciar algo, y mucha gente no lo hace. Entonces, son matices de lo que está pasando. Yo no voy a salirme de Twitter, no le voy a dar camino al drama, tampoco pienso pagar, no sé Andrés y Bandacho qué van a hacer. ¿Sí, Bandacho va a pagar? No, de pronto sí, de pronto para promocionar algún producto, de pronto, pero para opinar no. Que son los lugares de publicidad clásico que tienen las redes sociales, y con eso hay otro problema. Yo he visto lecturas donde prácticamente las redes están invisibilizando ciertos contenidos para llevar a la gente a pagar. O sea que eso sí es silencioso, y eso no pasó por un check blue,
ni nada. Es decir, yo publico algo y nadie lo ve, pero si yo pago, inmediatamente lo ven. Y la cuestión es quién lo ve, quién mide esas estadísticas. Pero, porque por ejemplo, perfectamente perdón, Andrés, sí. perfectamente termino ahí la idea. Perfectamente yo pago en Facebook o en Twitter y resulta que las reacciones a mi producto son desde cuentas falsas o de bodegas que están contratadas para eso. O sea, ese es un juego terrible. Para vender productos o servicios, creo yo, Iván, de hecho, es mucho más efectivo hacerlo a través de Google Ads, no tanto de Twitter, porque al fin y al cabo Twitter es un scroll, es algo momentáneo, o sea, va pasando, y sí, puedo haberlo visto mucha gente, pero de aquí a que le den clic a un enlace, ya es diferente. Creo yo que es más efectivo pagar una campaña en Sí, Google obvio, yo Ads. no he dicho que sea, yo no dije que fuera efectivo, que de pronto por ese es el motivo, pero no, obviamente yo tengo preferencias más en Google AdWords, incluso en Facebook Business más que Twitter. En eso incluso Facebook, creería yo que también está en un nivel superior frente al tema de comercializar y de vender productos y servicios a la hora de pronto para pagar un aviso, para pagar una publicidad. Twitter es momentáneo y Twitter realmente uno desliza el dedo y se pasaron 3 4 trinos. Sí, así es. Sí, A es mí me más, parece. sí, Sí. sí, es que bueno, como a veces de pronto digamos, ustedes están en un hilo de tecnología y están hablando de un hilo de tecnología y por ahí se mete el tweet de algo de tecnología que se vende, o sea, es por ese lado, pero, o sea, yo simplemente pensé que si lo pagaría por eso, pero pues, Ujú. pues no, es lejano, realmente no es tan Real, atractivo para mí. Realmente Twitter no da un valor a cambio, no da algo significativo que uno diga, uy, sirve. Es más, Elon Musk lo trataba de hacer como de tener, uy, usted el estatus de, uy, usted está pagando por Twitter Blue, uy, usted tiene el chulito. Y realmente eso no está pasando. He visto cómo se burlan, cómo se le amontan, trolean, joden, se ríen de cuentas con 100 seguidores, 200 o 1000, 2000, lo que sea, 50.000 seguidores, lo que sea, pagando por Twitter Blue y realmente se les burlan. Y hay una periodista española, y lo he leído en periodistas de Estados Unidos, el Twitter Blue realmente no estaba volviéndose algo de prestigio como lo era antes tener la cuenta certificada, sino que se volvió un tema de burla, porque la gente se le está diciendo, ¿usted para qué le está pagando a Elon Musk? ¿Usted para qué le paga el gustico a Elon Musk? El problema que yo vería ahí es más también de la distribución de los espacios en Twitter y en Facebook. Me explico. Por ejemplo, la portada. Nosotros en el perfil ponemos la bolita donde aparece nuestra foto y hay una cosa que le llaman portada y uno ingresa al perfil y ahí se ve la portada y la bolita. Ese espacio está totalmente desperdiciado. Yo no le veo sentido poner a una portada tan grande. Eso de pronto para una fanpage en Facebook tendría sentido. Pero incluso en las fanpages lo fueron reduciendo un poco y es un desperdicio de espacio. Y hay espacios que deberían ser, por ejemplo, en Twitter uno poder decir, yo quiero crear una línea de tiempo con los tuiteros que me parece interesante leer, con mis amigos, con eso, darle la opción al usuario de crear una línea de tiempo donde pestaña personalizada, donde yo meto mis tuiteros y favoritos o mis medios favoritos, con base, compitiendo con lo que Twitter ahorita nos está metiendo ahí a las malas. Yo obvio esa pestaña, yo no la visito porque me parece muy como, bueno, ¿y esto a qué horas me consultaron? Y hay unos espacios que quedan en blanco, están ahí o en azul o en negro, como uno tenga configurada la pantalla, tanto en Facebook como en Twitter, totalmente desperdiciados, píxeles desperdiciados donde debería haber espacio para pequeñas publicidades. Ahí les estoy botando ideas, pero es un desperdicio de espacio horrible. Ahí deberían redefinir esa parte porque le daría más opciones de ganancias, como hace Google, que los que saben hacer, ¿cómo se llama? La cuestión de manejar la publicidad en Google. Yo tengo mi sitio web y monetizo la página
con un montón de espacios donde muestro publicidad de Google, con todos los requisitos que pide Google ahorita para poder monetizar, pero se optimiza absolutamente todo posible espacio donde yo pueda meterle publicidad. Ahora, se va al otro extremo, uno entra a sitios web como Pulso o como El Espectador y son 50.000 ventanas de publicidad, eso es un horror. Los pop-ups invasivos, bueno, eso sería un horror en una red social, pero sí hay espacios que me parece que están desaprovechados totalmente. Deberían permitirle a los usuarios publicar ahí otras cosas, como visibilizar sus contenidos de otra forma, que cuando uno vaya al perfil no solamente vea lo que publicó ahorita, sino publicaciones fijadas. Son ideas que optimizarían una red social que nació de esa interacción. Lo más rico que yo he encontrado es las personas que he podido conocer a través de Twitter. Cuando digo rico, es rico de su riqueza intelectual, de los contactos, de las vivencias que se han dado a partir de esa interacción social que permitieron redes sociales como Twitter. Es decir, yo no los conocía a ustedes en la calle, en otro escenario, sino en Twitter, por ejemplo. Y estamos construyendo este diálogo gracias a esa riqueza que posibilitó la red social. Andrés y Iván riqueza que ya queda en riesgo por todo lo que hemos dicho, porque ahora en adelante toca pagar si uno quiere ser visible, toca pagar si uno quiere hacerse notar. Había algo con lo que se ha hecho aquí en esta comunidad del Cuadrante Alfa, en otros espacios en los que hemos conocido. Yo coincido con Carlos, con Iván Dacho y con otras personas que han hablado aquí en este espacio, es porque los conocimos realmente por Twitter, sin tener que pagar, sin tener que autenticarnos, sin tener que acreditarnos, sin tener que acceder a dar un monto caro, absurdo, en mi opinión, para hacerse notar, sino que sencillamente coincidíamos en puntos en común. Lamentablemente todo eso está en riesgo y lamentablemente la verdad pareciera que va a quedar supeditada, que va a quedar fundamentada frente al que pague, o más bien, frente a los que paguen más. Ya para finalizar, Iván Dacho, agradeciéndole el haber estado aquí con nosotros, redes sociales a todas estas y Chef a tu Casa, consultor online y demás plataformas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues ahí está Twitter, no, la verdad es que tampoco vemos que Mastodon o otras iniciativas pues tengan la misma facilidad y funcionalidad y bueno, esperar a ver si esto mejora o empeora más. Mi red social es @ivandacho y nada, pues los invito a que sigan @chefatucasa chefatucasa.com.co y consultoronline.co y la tienda informática.com. Era eso. Muchas gracias. Bueno, gracias Iván Dacho y lo mismo Carlos, @mediarse redes sociales, ¿en dónde lo pueden encontrar? Andrés y Iván Dacho, yo he tomado la decisión de que, en clave de sarcasmo lo digo, que a partir de ahora solo hablaré con las personas que tengan check blue en la calle. O sea, voy a ir a sitios donde tengan check blue. Si yo no veo el check blue en Transmilenio, no le acepto la palabra a esas personas que se me acerquen. Si el policía no trae check blue, lo siento, o sea, lo lamento, no es una persona con la que pueda intercambiar. Eso es lo que no tienen claro Elon Musk, que en las calles hay otra realidad. Imagínense ustedes establecer lógicas desde un check blue para poder tener relaciones con las personas. La condición humana ahí no va a poder entrar fácilmente a cambiar esa realidad. Muchas gracias Andrés y Mandacho por el diálogo, por la invitación. Mis redes como siempre, Twitter, sin check blue, @mediarse por ahora, y espero volver a escucharlos pronto y a conversar pronto. Muchas gracias. Por ahora sin check blue. Sí. No, yo creo que más que el check blue, bueno, el check blue ahora va a ser el nuevo Juden, la estrella amarilla que le colocan a los judíos en la Alemania nazi. No siendo más, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos ustedes y próximo episodio podcast será el viernes para que estén pendientes.